la tercera entrega de esta serie de videos que estamos haciendo. Si no vieron los anteriores, pueden buscar capítulo 1, capítulo 2 en nuestro canal y así ver la serie completa. En este caso vamos a estar viendo las relaciones que hay entre los pesos totales en la economía, los dólares que hay en la economía, esto que se llama tipo de cambio de convertibilidad, ¿no? Y que da una idea de a dónde puede, digamos, ir el dólar, nos da una guía hacia dónde puede dirigirse el dólar y que es importante para estos momentos en los cuales hay mucha incertidumbre. Así que los invito ya mismo al video y recuerden suscribirse al canal. Bien, mientras las reservas en dólares caen, la cantidad de pesos aumenta. Desde el punto de vista monetario, uno puede decir que tenemos un problema. ¿Por qué? Porque al estar en default no tenemos financiamiento voluntario, ¿sí? El gobierno ha logrado reactivar un poco las licitaciones en pesos, no tenemos acceso a licitaciones en dólares, pese a que se ha hecho un canje. Hay que ver si en el futuro el gobierno va a poder volver a emitir deuda voluntaria. Para eso hay que generar una situación de mayor confianza a la que hay en la actualidad. Hoy el mercado difícilmente le prestaría una tasa razonable. Recordemos, el riesgo país está en 1.300 puntos. No es zona de colocación de bonos. Yo diría que la zona de colocación de bonos es debajo de los 1.000 puntos. Si Argentina logra bajar de 1.000 puntos, es probable que el gobierno tantee a ver si puede hacer una emisión de bonos y volver al mercado voluntario de deuda. Recordemos, ningún país del mundo generalmente devuelve el capital de la deuda. Todos los países del mundo lo que van haciendo es un rollover de la deuda. Lo que le pasa a la Argentina es que cada tanto pierde la confianza total de los inversores y le exigen la devolución total del dinero. Entonces, ahí es donde entramos en estos problemas de liquidez como tuvo el año pasado en el 2018 y en el 2019 Argentina, y por eso tuvo que recurrir de emergencia al Fondo Monetario. Hay que ver si el gobierno logra generar el contexto de confianza para poder volver en algún momento al mercado voluntario de deuda. Por ahora no están dadas las condiciones para que eso pase. Entonces, ¿cómo financia el gobierno su gasto? Bueno, por un lado con impuestos, pero hay que entender que si bien el año pasado teníamos un déficit primario, es decir, antes de intereses, del 0,5%, por la pandemia, el gobierno ha incrementado muy fuertemente su gasto y el déficit primario se ha elevado a 9 puntos y medio del PBI, es decir, una bestialidad prácticamente lo que se ha gastado en esta pandemia por encima de los recursos genuinos del Estado, que son los recursos de impuestos, que además han aumentado. Recuerden que tenemos nuevos impuestos. El gobierno lo primero que hizo al tomar el poder fue aplicar, por ejemplo, el impuesto solidario, y ahora se está hablando del impuesto a las grandes fortunas. Entonces, más allá de que han ampliado los impuestos, también lo que pasó es que cayó la actividad económica, ¿sí? Y eso ha dañado la posibilidad de que crezca más la recaudación de impuestos. La recaudación crece por un efecto quizás inflacionario, pero cae por un efecto de economía real, de cuánto está realmente cayendo la actividad, que se está cayendo aproximadamente un 19% este año, y entonces, sin posibilidad de financiamiento en los mercados voluntarios de deuda en dólares, con ingresos que están dañados por la caída de la actividad económica por la pandemia, y pese a haber, digamos, aumentado los ingresos por mayores impuestos y por la inflación, el gobierno está financiando el resto de su gasto con emisión monetaria. Como decimos en Argentina, darle a la maquinita. El Banco Central pega un tubazo,
llama a la Casa de la Moneda y cuando ya no alcanza la Casa de la Moneda, llama a la Casa de la Moneda de Brasil, digamos, y importa billetes. Estamos pagando dólares para importar billetes de pesos argentinos. Prácticamente una locura. ¿Por qué? Porque de alguna forma se están yendo reservas para comprar dinero que el mercado dice tiene cada vez menos valor en términos de dólar. Ya vamos a ver cómo son las cotizaciones. Pero acá vamos a las bases. Vamos a cuánto dinero hay realmente en la Argentina. ¿Cuánto dinero imprimimos? Veamos, previo a las PASO, agosto del 2019, teníamos de base monetaria 1.300.000 y monedas, millones de pesos. Teníamos de letras, es decir, de LELIQs emitidas por el Banco Central, esas que el candidato en su momento, Alberto Fernández, dijo que iba a eliminar para solventar el gasto de, digamos, de medicamentos a los jubilados. Finalmente no se eliminaron, pero en ese momento eran 1.200.000 y monedas, millones de pesos. Es decir, teníamos 2,5 millones de millones de pesos en circulación. A esto hay que sumarle los pases bancarios, que son préstamos entre el Banco Central y los bancos, 896.000 millones. Y esto nos da un total de 3,49 millones de pesos o pesos potenciales que pueden ingresar a la economía. Es decir, cuando vence una LELIQ, si el Banco Central no la renueva, esos pesos entran en la economía. Entonces, tenemos pesos reales que hoy están en la economía a base monetaria y pesos potenciales pueden ser la LELIQ más los pases. Es decir, 3.300.000, 3,4 millones de pesos. ¿Cómo creció esto para financiar el déficit este año, desde las PASO hasta ahora? Bueno, 1,68 por 1,68 se multiplicó la base monetaria, la cantidad de pesos que realmente tenemos en la economía. Por 2 se multiplicaron las LELIQ que se habían dicho que se iban a eliminar. Es decir, hoy creció en gran medida la base monetaria y por 2,69 se multiplicaron los pases. Es decir, tenemos pesos y pesos potenciales que podrían ingresar en la economía aproximadamente 7,3 millones de pesos. Es decir, se multiplicó por 2 la cantidad de pesos y pesos potenciales que pueden ingresar en la economía. Es decir, es lógico lo que está pasando también con el tipo de cambio. ¿Sí? Recordemos, veíamos que el tipo de cambio subió un 80%, daría la sensación, frente a los números que está mostrando la base monetaria, que podría llegar a ser un poco peor, solamente teniendo en cuenta la base monetaria. Pero si miramos las líneas de las reservas totales en verde y las reservas netas en naranja, podemos ver que el respaldo de esos pesos es mucho más bajo. Vemos que las reservas totales cayeron 15.000 millones de dólares. Entonces, eso hace que el ratio entre dinero actual dando vueltas por la economía, más el dinero potencial que puede entrar, dividido las reservas, sea cada vez más grande. Lo vamos a ver más en detalle. Fíjense, aquí tenemos los pesos potenciales dividido las reservas totales. Fíjense, este es a mí uno de los números que más me interesa. Después vamos a ver otras divisiones que podemos hacer que dan ya números altísimos, ¿no? Y van a ver que hay uno que da hasta un tipo de cambio de 3.000 y pico. La idea es que, digamos, yo no es que estoy diciendo que el tipo de cambio se va a ir a 3.000, el tipo de cambio, digamos, tiene un límite
hacia arriba, infinito, ¿no? Si las reservas bajan a cero, cualquier número de base monetario dividido cero es infinito. Ahora, el tema es que hay que ver cuánto es la demanda de pesos también, hay que ver cómo está la economía, si la economía empieza a crecer, empieza a demandar más pesos, si hay una reactivación económica, eso puede llegar a generar un poco más demanda de pesos y eso puede también generar un mejor contexto y que frene también el goteo de dólares, ¿sí? Entonces, son números que hay que tomar como referencia, pero no es que estoy diciendo que se va a ir a infinito o a 3000 o a, digamos, números muy elevados el tipo de cambio por ahora, pero sí hay que observar con mucho detenimiento de que por acá es donde viene la bala, ¿sí? Entonces hay que mirar si hay contexto de mayor confianza y empiezan a crecer los depósitos del Banco Central o de mayor desconfianza y siguen drenándose los depósitos como es la tendencia hasta ahora. Eso es lo importante que ustedes tienen que empezar a prestar atención. Entonces, fíjense cómo los pesos potenciales, ¿sí?, a entrar en la economía dividido las reservas totales, ¿sí?, recién los vimos, los pesos potenciales, es decir, base monetaria más LELIQ, ¿sí? Si dividimos eso, nos da un valor de tipo de cambio que es un valor de tipo de cambio que podríamos llamar un tipo de cambio de convertibilidad. Es decir, ¿a qué valor el Banco Central puede canjearnos todos los pesos que están en la economía por dólares que están en las reservas y por dólares potenciales que están, digamos, concentrados como en una olla a presión, por pesos potenciales que están concentrados en una olla a presión en las LELIQ, ¿sí? Las LELIQ es como una olla que empieza a crecer y tiene cada vez más presión y, bueno, en algún momento puede ser que le cueste al Banco Central renovar esas letras y que esos pesos se viertan en la economía. Entonces, ahí este es un dato muy importante a seguir, el tipo de cambio de pesos potenciales sobre reservas totales. Si lo miramos, venía siendo una guía para la relación de peso contra dólar. Fíjense, abajo en negro tiene el peso contra dólar, previo a las PASO. Esta relación de pesos potenciales dividido en reservas totales estaba en 52,99, el tipo de cambio oficial en 46. Hasta ese momento no teníamos ningún cepo. Surgen las PASO, pierde el oficialismo en ese momento, hay un cambio de expectativas, la gente sale masivamente a comprar dólares, salta el tipo de cambio oficial y salta también la relación. ¿Por qué? Porque empiezan a caer muy rápidamente las reservas. Se empiezan a comprar, recuerden que en ese momento no había cepo y el gobierno en ese momento tuvo que poner el primer cepo, el cepo de los $10.000, ¿sí? Eso para frenar, digamos, que haya compras de 1 millón, 10 millones, 20 millones, que le quitaran rápidamente las reservas al Banco Central. Ponen ese cepo, meses más tarde tienen que reducir ese cepo a $200 porque continuaba el sangrado de reservas y seguía aumentando esta relación y cuando asume el nuevo gobierno lo primero que hace es tratar de equiparar el tipo de cambio de mercado, que es la línea verde un poquitito más suave que vemos entre medio de la línea verde oscura y la línea negra. Ese es el tipo de cambio contado con liquidaciones, el tipo de cambio que en la bolsa ustedes pueden obtener comprando bonos en pesos, por ejemplo, y vendiéndolos en dólares contra una cotización que se llama contracable. Es decir,
obteniendo los dólares puestos en Nueva York, en Estados Unidos, ¿sí? Si ustedes hacen esa operatoria, es una operatoria legal, lo pueden hacer por cualquier monto, ¿sí? Es una operatoria oficial que está registrada y que les permite a ustedes, por ejemplo, hacerse dólares en Nueva York, ¿sí? Y es un tipo de cambio que es un tipo de cambio de referencia también para lo que es el tipo de cambio oficial. Fíjense que lo que hace el gobierno es poner un impuesto para tratar de equiparar esos dos tipos de cambio. Durante un tiempo lo logró, hasta marzo, cuando vino la pandemia en marzo, volvió a saltar este tipo de cambio contado con liquidación y fíjense que ahora se fue a 127,74 y el gobierno continuó teniendo sangrado de reservas. Entonces, lo que ha hecho esta semana justamente es aplicar una nueva percepción, en este caso del 35%, por sobre el impuesto que había antes del 30%. O sea, hay que multiplicar el tipo de cambio oficial 75,19 por 1,65 para entender a cuánto yo podría comprar los 200 dólares oficiales actualmente. Entonces, ahora tenemos un tipo de cambio, digamos, oficial, que si, digamos, nos pasan una cotización de 75,19 oficial, el oficial más los impuestos se va a 124 y el contado con liquidación 127. Es decir, estos son datos hasta aproximadamente el 15 de septiembre. Esta semana subió un poquito más. El contado con liquidación está aproximadamente ahora a 135, ¿sí? Y el oficial también continuó en este dólar PEG que tenemos, que ya lo vamos a ver también en profundidad, cuál es la política monetaria específica que lleva el Banco Central. Y podemos ver que básicamente lo que ha intentado hacer el gobierno es cerrar nuevamente la brecha entre el dólar libre y el dólar oficial. ¿Para qué? Para disminuir la presión de goteo de reservas. Es decir, que le salga lo mismo a la gente hacerse de dólares libres en el mercado que comprárselos al Banco Central y así llevar la demanda al mercado de capitales en lugar de al MULC, al mercado libre y único de cambios, donde le sacan reservas al Banco Central. El Banco Central prefiere que se la compren entre particulares el tipo de cambio y que definan, digamos, como una suerte de tipo de cambio de mercado, a que le saquen reservas a el Banco Central, en este caso, porque el Banco Central, vimos, se está quedando sin reservas netas. Entonces, por ejemplo, si ustedes quisieran hacerse de dólar libre por cualquier cantidad, nos llaman asesordeinversiones.com, vía mercado de capitales se puede hacer y inclusive le están haciendo un favor al Banco Central porque no le van a estar sacando más reservas. Bien, seguimos. Entonces, fíjense, esto es lo que yo les decía. Esto, para que no titulen, no es que estoy diciendo que el tipo de cambio se puede ir a 3.337, pero si sacamos otras medidas de pesos potenciales y de reservas más ácidas, es decir, en lugar de sacar, digamos, pesos potenciales sobre reservas totales, yo puedo hacer, por ejemplo, base monetaria sobre reservas netas, ¿sí? Una medida súper ácida, es decir, solo el dinero que hoy está en la calle, sin tener en cuenta las LELIQs, suponiendo que esa olla a presión de las LELIQs se puede mantener y se puede ir eliminando con un buen plan en el tiempo, y teniendo en cuenta que el central solo podría responder con sus reservas netas, que no podría, por ejemplo, tocar los depósitos de la gente o el swap de China. Entonces, si vemos ese número hoy nos da 1037. Hace algunos meses atrás daba aproximadamente 500 y antes de las PASO daba 81,41, ¿sí? Es decir, fíjense que hace un año aproximadamente daba el número que hoy tiene el tipo de cambio oficial sin los impuestos, aproximadamente. Entonces, es una medida que yo no estoy diciendo que el tipo de cambio se va a ir ahí, depende de un montón de variables, no me titulen mañana Bianchi dice el tipo de cambio se va a ir a 1000, sino que
esto es para que reflexionemos de que estas son medidas que existen, los financistas, los economistas las calculan. ¿Para qué? Para entender un poco cuánto valen los pesos, sacar una medida fundamental y decir, bueno, a ver, ¿qué es lo que respalda los pesos? Las reservas del Banco Central. Ok, ¿cuántos pesos hay? ¿Cuántas reservas hay? ¿Sí? Y si somos más ácidos que el número que les mostré anteriormente, que daba aproximadamente 170, que yo les diría, digamos, es como un objetivo que hoy puede llegar a tener el tipo de cambio libre, el contado con liquidación, en los próximos meses, ¿sí? Si somos más ácidos, quizás, digamos, y no cambia el contexto, ¿sí? Como pasó del año pasado hasta ahora, que el contexto no lo cambió, y hoy estamos viendo un tipo de cambio que responde, ¿sí? Un año más tarde, a lo que era el dólar en hace un año. Hay que ver que en el medio tuvimos una pandemia, han pasado un montón de cosas, digamos, que no se esperaban y que han empeorado a la economía nacional. El año que viene puede ser un año de reactivación económica, Dios quiera, tengamos a fines de octubre, principios de noviembre, la posibilidad de que se vayan aprobando las vacunas y se vaya empezando en el mundo a tener acceso y haya, digamos, una buena, digamos, un buen clima en términos financieros que permita recuperar reservas al Banco Central y ustedes vean que si el Banco Central empieza a recuperar reservas, ¿sí? Si vuelve la confianza, este número puede bajar rápidamente, así como ha subido en un contexto muy malo, puede bajar, ¿sí? Por eso no titulen, Bianchi dice que va a ir a 3.000 o que se va a ir a 1.037, eso depende de que el Banco Central pueda o no, y que se tomen las medidas para que el Banco Central pueda o no recuperar reservas, ¿sí? Y si somos todavía más ácidos, ¿sí? Más ácidos, tomamos todos los pesos potenciales, tomamos base monetaria, tomamos LELIX, tomamos pases y dividimos por reservas netas, obviamente el futuro es horrible, ¿sí? Es un futuro de hiperinflación y de mega devaluación de nuestra moneda. Entonces, es importante que el gobierno tome las medidas para reencauzar estos guarismos que, digamos, los que estamos en el mercado todo el tiempo los tenemos así, digamos, los calculamos y los vemos todo el tiempo y que son una de las cosas que quizá preocupan y que generan justamente lo que hace este video, que son estos rumores que están corriendo en el mercado. Entonces, repito, para mí, digamos, la placa que mostré anteriormente es hoy por hoy una placa que le pone presión al tipo de cambio oficial, este tipo de cambio de mercado que está por arriba hoy, digamos, del oficial más el impuesto, que genera presión al alza, que genera, digamos, que haya gente que siga queriendo comprar el dólar oficial, en lugar, por ejemplo, de ir al mercado. Vamos a ver si se logran equiparar durante un tiempo, si se calman un poco los mercados y se logran equiparar, quizás frena ese goteo de reservas porque la gente va a preferir ir a un mercado que le sale lo mismo y lo puede obtener de manera ilimitada a pagar lo mismo y por otro lado tener solamente $200. Entonces, ahí es importante, digamos, que se calme en ese sentido el mercado de capitales y por otro lado, que esto permita generar una ola de confianza para recuperar reservas y que mejoren estos números. Estos números, repito, pueden mejorar o también pueden empeorar, digamos. Sí, si empeoran, obviamente es probable que dentro de un año estemos hablando de que estos números finalmente se cumplieron, pero Dios no lo quiera, y bueno, esperemos que tengamos vacuna, que empiece a recuperarse la economía, y también hay que tener en cuenta que salió el presupuesto nacional, tiene un déficit de 4,5, es un déficit alto al mercado, eso no le gusta, pero por otro lado también eso puede ayudar a que continúe la reactivación. Hay que ver ese déficit alto, cómo es que se financia, vamos a tener el impuesto a los ricos, vamos a ver cómo es si se recupera un poco también la actividad, si mejora un poco los números fiscales, ¿sí? Y
es probable que también haya un poco más de emisión y si vamos a ver también el Fondo Monetario nos apoya con un programa y si por otro lado también tenemos la posibilidad de acceder a los mercados voluntarios de deuda. Son todas fuentes que pueden permitir evitar que sea todo vía darle a la maquinita y que estos números empeoren. Vamos ahora, entonces, desde el punto de vista, digamos, porcentual, cómo ha cambiado el tipo de cambio, la línea naranja, el tipo de cambio oficial, y las devaluaciones probables, digamos, que podría tener bajo esos, digamos, ratios que sacábamos anteriormente, ¿sí? Son devaluaciones casi 1000%, es decir, eso es un escenario complicado para el gobierno, ¿sí? De los niveles previos a las PASO. Fíjense que el número que tenemos en azul marcaba devaluaciones de prácticamente 50% a 100% el número verde, ¿sí? Actualmente estamos en devaluaciones potenciales de entre 1000 y 2000%, es decir, complicado el escenario hacia adelante, a seguir mirando de cerca si se logra generar, digamos, con el programa, con el fondo, si se logra, digamos, estabilizar un poco las finanzas para ver cómo evolucionan estos ratios y si puede bajar un poco el ratio y permitir mayor estabilidad. Fíjense lo que decíamos anteriormente, que en el periodo enero 2019 abril 2019, la expectativa de devaluación total que nos dan estos ratios había bajado, ¿sí? Y eso es lo que quiero transmitir un poco. Si uno logra generar determinado marco de estabilidad, de confianza, apoyo internacional y encauzar un poco la cosa, pueden bajar y mejorar estos ratios. Si no se logra eso, lamentablemente, digamos, lo que hoy indican los ratios es, digamos, una, como lo llaman ahora, una piña bastante fuerte, ¿no? Bien, entonces, en medio de este contexto tenemos lo que ha sido lo que ha sido, digamos, el dólar zaraza, lo voy a llamar así porque, bueno, fue un blooper del ministro de Economía de esta semana, en la cual presentó en el presupuesto nacional un dólar de 102, ¿sí? Y bueno, mientras hacía la presentación del presupuesto, tuvo un off the record que se le escapó, donde dijo, bueno, voy a empezar a zarasear, y ahí, bueno, se le subieron todos a tuitearlo y a retuitearlo y a decir, bueno, el ministro dice zaraza, y bueno, hoy por hoy, digamos, es una palabra que se ha incorporado al vocabulario financiero y bueno, la voy a usar para este dólar que está puesto en el presupuesto nacional, presupuesto presentado días antes de que se apliquen las nuevas medidas y que dice que el dólar oficial debería valer diciembre, presten atención, diciembre 2021 debería valer 102. Es decir, estamos en presencia de un dólar que es ficticio. Yo lo voy a llamar zaraza porque es muy difícil que el dólar oficial valga 102 en diciembre del año pasado. ¿Por qué es muy difícil? Fíjense la evolución del dólar oficial en el tiempo. Tenemos en verde el dólar oficial y en rojo tenemos el dólar contado con liquidación, el dólar libre en la bolsa en el mercado. Vean que después de agosto del año pasado, tras las PASO, se empiezan a abrir las dos cotizaciones y se empiezan a separar. Hoy el dólar contado con liquidación aproximadamente en 150 y el dólar oficial en 75, la mitad. Es decir, un dólar puesto en Nueva York vale el doble de lo que vale un dólar oficial que sale de las reservas del Banco Central. Entonces hay mucha presión para que salgan dólares de las reservas del Banco Central. Por eso continúa el goteo. Por eso el Banco Central emitió las normativas para no solo, digamos, poner el
digamos, el Ministerio de Economía emitió las normativas para poner el impuesto y ahora el Central también y la FIP para poner una retención de manera que traten de equiparar este dólar de mercado, el dólar MEP, digamos, el dólar puesto. La diferencia entre el dólar contado con liquidación, que es el rojo, y el dólar MEP, es que el dólar MEP es un dólar puesto en Argentina. El dólar contado con liquidación es un dólar puesto en Nueva York. Entonces, hoy lo que podemos ver es que sigue habiendo mucha presión para comprar el dólar del Banco Central, que es más barato que el dólar de mercado, y eso le sigue dando sangría, caída de reservas al Banco Central. Y el Banco Central, ¿qué política viene haciendo? Bueno, viene haciendo una política llamada dólar peg, es decir, hace una un PEG, digamos, se apega a una determinada moneda internacional, en este caso el dólar, con pequeñas devaluaciones diarias, ¿sí? Va haciendo pequeñas devaluaciones diarias. Fíjense en esta parte que está señalada con una flecha, desde que empieza el año hasta la actualidad, como el dólar todos los días ha ido perdiendo, como el peso, digamos, todos los días ha ido perdiendo un poquitito de valor, digamos. Es un PEG que hace pequeñas devaluaciones diarias para tratar de cerrar la brecha con el dólar libre y para que pierda volatilidad el tipo de cambio también. Entonces eso le va dando un poquitito de mayor competitividad a la Argentina, va acercando la brecha, va haciendo que la distancia con el dólar libre sea más chica, pero no alcanza. Por eso es que vienen los impuestos del 30%, impuestos solidarios, por eso es que vienen las retenciones de ganancias y bienes personales, para cerrar más rápido esta brecha sin ir a tocar este dólar PEG. Ahora, fíjense que si seguimos la evolución del dólar oficial, llegaríamos a un dólar oficial de 130 a diciembre de 2021, no un dólar oficial de 102. El dólar que entendemos, se presentó en el presupuesto, es el dólar sin los impuestos y sin las retenciones. Es decir, 75 pasaría a 102 en diciembre del año 2021, ¿sí? Eso es lo que espera el gobierno en términos de devaluación oficial de lo que es la parte de dólar que queda a todos los impuestos que le pusieron arriba, ¿no? Entonces, fíjense que si seguimos la evolución del PEG, ¿sí? Tenemos que hacer un PEG que tiene que ir más a la línea que le pusimos abajo, ¿sí? Para que termina en la zona de 102, tendría que ser un PEG que se tendría que ir suavizando. Ahora, ¿puede el central suavizar este PEG en un escenario de sangrado de reservas? Ese es un gran signo de pregunta para la economía. Tiene que haber un shock de confianza, el gobierno tiene que generar un shock de confianza para poder realmente lograr esto. Ha tratado de hacer algo ahora con los impuestos que le ha puesto arriba para tratar de cerrar esta brecha y que no siga el sangrado, pero tendría que lograr un PEG que sea, digamos, variaciones mucho más pequeñas para curvar el PEG del dólar y terminar en 102 el año próximo, y tiene que generar un shock de confianza para que lo que es la línea roja, el tipo de cambio libre de mercado, no se le siga yendo. Cuantas más restricciones ponen ese mercado, más arriba se le va a ir ese mercado. Entonces ahí es importante ver si en algún momento logra un acuerdo con el Fondo Monetario y logra de esa forma eliminar restricciones en el mercado de capitales, por lo menos para la movilidad del dólar libre. Cuantas más restricciones hayan en ese mercado, que es un mercado que, recordemos, no le saca reservas al central, cuantas más restricciones, más lejos va a estar esa línea y va a seguir habiendo presión sobre las reservas. Hay que seguir esos números. Hasta acá llegamos con esta tercera entrega. La próxima entrega vamos a estar viendo la entrega final, la cuarta entrega, donde vamos a estar con
la generación de dólares genuinos del Banco Central y la República Argentina. ¿Cómo genera dólares genuinos y qué se puede hacer? ¿Qué puede hacer la República Argentina para generar estos dólares y mejorar nuestro contexto y que deje de devaluarse el peso argentino? Así que los espero en el día de mañana.